Capricornio, feliz cumpleaños. ¿Cómo están mis guerreros? Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot y esta es la lectura para celebrar lo que viene para ti en tu cumpleaños. Vamos a ver de inmediato cuáles son las energías que vas a tener en estos momentos de tu cumple y de aquí en adelante. Vamos a ver también tus retos, las bendiciones que vienen para ti y hacia dónde te diriges. Y luego también veremos tu futuro. Así es que te invito a que te quedes conmigo hasta el final. Las energías que tienes. Uy, Capricornio, qué belleza. Te sale la carta de la intensidad. Eso te está indicando, mira esto, cómo sales de la oscuridad, cómo sales de la dificultad y ahora vas hacia el camino de la luz, hacia el camino que te va a llevar a cumplir tus sueños. Y también con esta carta de la intensidad veo esa energía de que las cosas ahora para tu vida de aquí en adelante van a empezar a ir tomando vuelo, van a ir a empezar tomando velocidad. Lo que estaba retrasado en tu vida, lo que estaba postergándose, los bloqueos que existían van a empezar poco a poco a irse abriendo y quitándose de tu camino. ¡Qué belleza de energía! Me encanta. También veo con esto crecimiento espiritual para algunos de ustedes, una gran conexión con la luz, con la fuente. Me encanta esa energía del sol que te diriges hacia la claridad, hacia el triunfo. ¡Wow! Y también tenemos la carta de los condicionamientos. En este periodo de tu cumpleaños vas a poder romper con limitantes que habían colocado otras personas en tu vida o que tú habías colocado. Porque yo soy de esta manera, no puedo lograr esto. O te habían dicho, porque tú eres de esta forma, porque tú eres de así o de asá, esto no lo puedes lograr. Tú tienes que seguir lo que te dice la gente. No, Capricornio. Yo te veo a ti rompiendo esas barreras de esos condicionamientos, esas limitantes, tomando la iniciativa y convirtiéndote en la líder, el líder que verdaderamente eres tú. Tú no vas a ser una ovejita más siguiendo absolutamente a nadie. Tú vas a liderizar y vas a tener entonces personas que van a seguirte a ti con lo que tú estás planeando, con lo que tú estás pensando hacer hacia un futuro. ¡Qué belleza esa carta! Logras romper con algún patrón que habían colocado en tu vida, con alguna energía que te habían dicho, porque tú eres de esta manera solamente puedes obtener esto, y tú vas a lograr quitarte todo eso y hacer grandes cosas, Capricornio, de aquí en adelante. Me encanta esa energía. Vamos a ver los retos que vienen para ti y luego de eso vamos a ver las bendiciones que vienen para tu vida. Recuerda que en los retos puede ser un poquito fuerte la energía, pero de igual manera lo contrarrestamos con las cosas lindas y buenas que vienen para ti. La vida es la vida y la vida se nos presentan retos, así que vamos a ver qué es los retos que vienen para ti. Y si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Y si ya estás suscrito en mi canal, qué gusto verte de vuelta. Tenemos el primer reto. Y te salen dos cartas. La carta de la conclusión y la carta de la existencia. Mira, con estas dos cartas, como primer reto para ti, me están indicando de que algo en lo cual tú habías puesto tus energías o tus intenciones tiene que cerrar ese capítulo. Tienes que ponerle punto final. Te vas a dar cuenta de que hay una situación en tu vida de algo que tú querías. Puede ser incluso para algunas personas alguien en el amor. Yo lo enfoco más que todo como en tu vida profesional, en tu crecimiento personal, a lo cual tienes que decir, esto no está funcionando, es mejor que esto lo cancele, es mejor que esto lo concluya. Porque como esto te aparece en la parte del reto, hay algo o alguien que te va a costar dejar ir, que te va a costar despegarte de esta situación o de esta persona. Y ese va a ser tu reto. Obviamente si esto te aparece aquí es porque tú vas a poder lograr vencer esta situación. Dios le coloca a sus guerreros más fuertes sus tareas más complicadas. Y si esto es para ti es porque tú puedes con esto. Pero sí me marca esa energía de que hay algo en tu vida que va a costarte dejar ir, va a costarte soltar, algo en lo que tú dices, pero ¿y si hacemos esto, o si lo intentamos de esta manera, o si me enfoco de esta forma? Y parece que el universo ya te está queriendo decir, querida, querido, amada, amado Capricornio, cierra ese capítulo. Vamos a ver cuál va a ser el segundo reto para ti.
te salen varias, pero vamos a dejarlo. Vamos a ver una carta. Segundo reto para ti, Capricornio, tienes la carta de la paciencia. Y justamente te estoy diciendo, mira, con la primera carta que salió, las cosas van a empezar a tomar velocidad en tu vida. Las cosas van a empezar a rodar nuevamente a tu favor. Hay avance, hay progreso. Pero tal vez que para algunos de ustedes con esta carta de la paciencia es como que, ok, ya cerré ese capítulo, ya dejé eso atrás, ya solté a esa persona. Bueno, ¿cuándo vienen mis bendiciones? ¿Cuándo vienen las cosas lindas para mí? ¿Cuándo vienen las cosas buenas? Van a llegar, por supuesto que sí, pero esta carta de la paciencia como reto te indica de que tienes que tomar las cosas con calma. Saber de que existe un plan divino que estás trabajando, que Dios y el universo está también trabajando a tu favor y que se va a realizar, se va a manifestar. Pero para eso tienes que esperar. Lo que pasa es algo que también yo siempre digo, la televisión nos ha condicionado, estas películas también de Hollywood, nos han condicionado a que el protagonista de la noche a la mañana ya obtiene todos sus sueños. Le pasan 2 o 3 cositas y ya al día siguiente de repente todo es maravilloso y en menos de 1 hora ya logró sus metas. La vida real no se maneja de esa manera. En la vida real las cosas toman tiempo. Y si yo pudiera darte un consejo en tu cumpleaños, Capricornio, si me lo permites, la manera más efectiva de hacer nuestros sueños realidad, todos, porque igualmente si estás viendo esta lectura porque tienes Capricornio como signo ascendente, signo lunar o Venus, igual aplica para ustedes también, es teniendo disciplina. Ni siquiera motivación, disciplina. Porque con la motivación, y eso es algo que voy a hablar después en mi canal J Tarot Amor, la motivación más que todo depende de cómo te sientes, si estás motivada o estás motivado. La disciplina no importa si estás motivado o no estás motivado, cumples con lo que tienes que cumplir porque tienes disciplina. Entonces con eso vas a lograr llegar a tus metas, vas a lograr llegar a eso que tú esperas. Mira, para otros también me da esa energía teniendo la carta de la existencia aquí, la carta de la conclusión, de que hay algunos de ustedes que como reto vas a tener durante este periodo de tu cumpleaños parte de esa energía de estar en paz o en tranquilidad con tu misión y con tu propósito de vida. Y es algo también que yo siempre hablo y que siempre indico. No importa el trabajo que tú estés haciendo, no importa si tú eres una alta ejecutiva de una empresa, no importa si tú tienes un puesto en el mercado, no importa el trabajo que tengas. Todos nosotros, en nuestro ambiente, en nuestro círculo, tenemos una misión. Que para algunos, por supuesto, incluye hacer algo más, cambiar, hacer tus sueños realidad, por supuesto que sí. Pero en donde estás ahora mismo, tú puedes hacer un cambio, tú puedes hacer un impacto en la energía de las personas que están a tu alrededor. Y tal vez tu misión sea vender las mejores frutas del mundo, preparar los mejores tacos, prepararlos con amor y darle mucho amor a las personas, ¿sabes? Y eso está bien. Vamos a ver ahora cuáles van a ser tus bendiciones. Bendiciones que se activan de ahora en adelante. Y deja tus deditos por arriba, reclama esas bendiciones en los comentarios, di esas bendiciones son para mí y mucho más. A ver, Capricornio, tu cumple. Uy, la carta de más allá de la ilusión. Vas a empezar a ver cómo tus sueños se concretan. Una vez que sueltes, una vez que logres soltar, vencer estos 3 retos principales para ti, el de tu misión, el de soltar algo que ya no es conveniente para ti, el de esperar que las cosas se den en el tiempo correcto, vas a poder ver cómo se concretan y manifiestan tus sueños con esta carta. Todo eso que tienes en la mente, todo eso que has estado tratando de planear, todo eso que has estado organizando, se materializa en tu vida. Y con esto también, mira que hay un mensaje, lo que tú desees, lo que tú quieras. Es más, te voy a dejar una tarea, para ahorita para tu cumpleaños. Te voy a dejar una tarea, sencillito. Quiero que agarres un cuaderno, una hoja, lo que tú quieras, y quiero que te hagas un cheque. Que te hagas un cheque por una cantidad, $1.000.000. La cantidad que tú quieras. $1.000.000, hazte un cheque a tu nombre. Pon la fecha de hoy. Bueno, de hoy cuando veas esta lectura. Pon la fecha de hoy y hazte un cheque. Un cheque que vas a cobrar dentro de 2 años.
dentro de un año. Ponte tu límite. Y de esa manera empieza a manifestar. Y lo puedes hacer de igual manera con tus sueños, tus planes. Plásmalos en una hoja, escríbelos allí y tenlos. Pero primero que todo, haz lo del cheque. Quiero que te escribas un cheque por la suma de dinero que tú quieres ganar. Y si son solamente $10,000, si son solamente $5,000, que es lo que algunos de ustedes tal vez puedan necesitar para el próximo año o para los días que necesites, ponte la fecha de una cantidad de dinero que tú necesites. Y guarda eso y manténlo siempre contigo. Toma tiempo que esa cantidad de dinero te llegue, pero te va a llegar. Bien. Se concretan y se manifiestan tus planes, tus sueños, lo que tengas en tu mente. Tu otra bendición, compartir. ¡Qué belleza! El universo, Dios, tus ángeles, en lo que tú creas te está indicando de que vas a tener suficiente para ti, tus seres queridos y para compartir con las personas que lleguen a tu vida. Viene abundancia para ti. Yo siempre indico, cuando llega abundancia, para algunos de ustedes pueden querer abundancia financiera, otros pueden querer abundancia de salud. Depende de la abundancia que tú quieras, pero te va a llegar suficiente para ti y para regalar. Esa va a ser la mayor bendición para ti. Si me está llegando un mensaje donde hay algunos de ustedes que tal vez con esta carta de compartir, con esta carta de más allá de la ilusión, tal vez quieras abrir una fundación, trabajar en alguna fundación, ayudar a personas a tu alrededor, y estás diciendo, pero mira, si yo tuviera esto, si yo tuviera lo otro, te va a llegar, porque tú lo vas a trabajar, porque tú vas a tomar acción y vas a poder formar parte de una organización o crear tú una organización, una fundación para poder ayudar a otras personas, y eso lo veo marcado fuertemente aquí. Y lo que me encanta sobre todo es esa energía en donde vas a vencer esos estereotipos, donde vas a vencer esas energías, esos condicionamientos que alguien te dijo a ti, tú, abrir una fundación. Pero ¿por qué? Si nada de esa energía negativa la permitas en tu cumpleaños, ni en ningún momento, porque lo vas a poder hacer. Compartir tu tiempo, compartir tu energía, compartir tus bendiciones. Dios te va a colocar a ti la abundancia que necesitas para tú estar bien y para ayudar a otros. Toma tiempo, pero te llega. Manténgame al tanto de cómo se dan esta lectura para ti. Esta es la lectura de tu cumpleaños. Happy birthday to you. Mira, te canto y todo, de lo feliz que estoy haciéndote esta lectura, Capricornio. A ver, déjame saber también cuándo cumples años, cuál es tu fecha, cuál es tu cumple, cuántos cumples. Tu tercera bendición, tienes la carta de la comprensión. Y con esto, apenas yo veo esta carta para ti, me encanta ver estas aves o estas palomas que están tomando vuelo. Y veo que tú vas a empezar a tomar vuelo o despegar. Hay algo que te ha estado frenando todo este tiempo, algo que a pesar de que la puerta de esta jaula está abierta, todavía no te has atrevido como a despegar, a tomar vuelo, a dar ese paso de fe y decir, lo voy a lograr, lo voy a intentar. Inténtalo. Algo que es súper importante desde mi punto de vista es intentar las cosas. Si funciona o no funciona, pues no importa, ya eso es otra cosa. Pero aprendemos mucho más del fracaso que del éxito. El fracaso tiene tantas lecciones para nosotros que podemos utilizar esas lecciones para dar mejores pasos más firmes hacia adelante. Y con esta energía siento de que vas a tener esa posibilidad de ahora decir, ok, cerré este capítulo, ya sé hacia dónde quiero dirigirme, sé lo que quiero, sé que va a llegar con tiempo, pero va a manifestarse en mi vida. Voy a dar el paso, lo voy a intentar. Y si no funciona, pues lo intentaré más adelante. Me encanta esa energía para ti. Esta carta también de la comprensión podría estarte indicando de que parte de las bendiciones que van a llegar a tu vida es comprender cómo funciona el universo, cómo funciona la energía de Dios en tu vida. Y poder utilizar a tu favor todas estas técnicas de manifestación, todas estas técnicas de atracción para lograr esos sueños y que se hagan realidad. ¡Wow! ¿Hacia dónde te diriges? ¿Hacia qué camino vas? Tienes la carta... ¡Qué belleza! Fíjate que desde que he iniciado esta lectura te he estado diciendo cerrar un ciclo, romper con condicionamientos, romper con patrones que estás teniendo, ponerle un punto final a las cosas y ¿qué más? Soltar. Y te diriges a ese punto.
Te diriges al punto en tu vida en la cual tú vas a poder soltar cosas que no te están sirviendo, en la cual vas a poder dejar atrás energías y situaciones que no aportan nada en tu vida. Y veo que vas a estar iniciando una nueva etapa de ahora en adelante en tu cumpleaños, mucho más ligera, sin tantas cargas ni pesos sobre tus espaldas, iniciando con esa energía súper positiva para ti. Te diriges hacia un camino de liberación, de sentirte feliz. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Eh? Vamos a ver ahora qué viene para tu futuro. Espero que estés disfrutando esta lectura. Mira la carta del loco. Recuerda suscribirte, activar la campana, compartir este video para que puedan más personas también recibir este video o los otros que están aquí en mi canal. Deja tus deditos para arriba. Manténme al tanto en los comentarios de cómo va la cosa contigo. A ver, ¿qué viene para tu futuro en general? Tenemos Capricornio, la carta del 9 de espadas y la carta del as de espadas. Vas a lograr vencer situaciones de ansiedad, situaciones de preocupación. También apenas vi esto, veo recuperación para quienes han estado teniendo problemas para conciliar el sueño. Algunos de ustedes tal vez durante este periodo que está pasando, este ciclo que está terminando, han tenido dificultad para dormir, para poder concentrarse. Y esta carta acompañada del as de espadas me indica de que viene sanación, recuperación para ti. Vas a poder dormir con tranquilidad, vas a poder conciliar el sueño y los niveles de estrés van a empezar a bajar, a disminuir. Recuerda siempre que si estás pasando por una situación de salud física o mental, siempre atenderte con una doctora o con un doctor que sean idóneos. Y si quieres complementar el tratamiento de ellos con algo holístico, por supuesto que lo puedes hacer, pero siempre principalmente es la recomendación de tu doctora o tu doctor. Pero me encanta esa energía donde veo para ti que ya viene tranquilidad. Situaciones también que te estaban preocupando. Ese es otro mensaje para ustedes que viene para tu futuro. Situaciones que te estaban preocupando, situaciones a las cuales tú estabas tratando de buscarle una solución, tratando de ver qué es lo que ibas a hacer, cuál era el mejor paso para dar, donde tú has estado pidiéndole una respuesta a Dios, al universo, a tus ángeles, a tus seres desde el más allá. Esa respuesta que has estado pidiendo te va a llegar. El mensaje de Dios, del universo, de tus ángeles, para una pregunta en particular que tú tenías. Tú estuviste, ay Dios mío, por favor, ayúdame, muéstrame el camino, dame sabiduría, guíenme. La pregunta que tú hayas estado haciendo te va a llegar durante este periodo de tiempo, estos 2 meses de tu cumpleaños, diciembre y enero, y de aquí en adelante, las cosas van a cambiar mucho, mucho para ti. Esta es la carta de victoria, vamos, la carta de triunfo para ti, Capricornio. Ya basta de estar siempre así como, ay, no puedo salir de este agujero, no puedo salir de esta situación difícil. Eso ya va a cambiar, viene para ti. Mente y actitud positiva, y una de las técnicas que yo siempre utilizo yo también las utilizo para levantar mi energía en algunas ocasiones. Porque sucede pues que a veces estamos así con una energía un poquito como de, necesito un impulso. Mira, colocas estos 2 deditos y levantas tu quijada. Y así como que se levanta la cabeza hacia adelante. Porque nunca a mirar hacia abajo, siempre con la frente en alto. Entonces, cuando te sientas así, mírate en el espejo, pones estos 2 deditos, te levantas la quijada y miras para adelante, te miras al espejo y repites, yo puedo, yo valgo, yo tengo potencial. Y eso te va a ir levantando el ánimo. Voy a hacer un videito de eso también en mi canal J Tarot Amor. Voy a estar subiendo estos otros videitos así más de motivación, afirmaciones y un poquito más con respecto a técnicas y diversas cosas que podemos hacer. Bien, ¿qué más viene para ti? La carta del colgado y la carta del 4 de espadas. Mira, hay algunos de ustedes que podrían sentirse que están de alguna manera u otra un poquito amarrados o atados con circunstancias o situaciones a tu alrededor, con muchos compromisos. Ese es el término. Viene un periodo de tiempo para ti con muchos compromisos, muchas cosas que hacer en tu vida personal, en tu trabajo, con tu familia, con tus seres queridos. Viene un momento pesado. En ese aspecto, nada negativo, simplemente que te veo bastante comprometida, bastante comprometido con muchas cosas que hacer. Y te están recomendando que dentro de lo que puedas, no agendes muchas cosas a la vez, te trates de tomar un tiempo de descanso. Con estas cartas acá te invitan también a que
Si es posible, no comprometerte, no amarrarte con muchas cosas. Dale, yo te ayudo con eso. Dale, por supuesto, yo paso el fin de semana. Claro que sí, mándamelo, yo te hago ese trabajo. Trata de no comprometerte. Maneja las cosas con calma. Trata de llevar las cosas un día a la vez, para que no te vayas a abrumar, porque llegue un momento, con lo que veo acá, que no vas a tener ni tiempo para ti. Y aquí es lo que están tratando de evitar con este mensaje. Saca un tiempo para descansar con esta carta del 4 de espadas. Va a ser importante para tu vida que te tomes ese momento para relajarte, para descansar, para tomar las cosas con calma. Cuidado con meterte en compromisos que después no vayas a poder cumplir. Bien, ¿qué más viene para ti a futuro? Y quiero que sepas que también tengo las cartas del propósito de vida, que ahorita, antes de terminar la lectura, te las voy a dar. Vamos a ver 3 propósitos de vida para ti, que para algunos de ustedes puede ser propósito de vida, literal, tu misión de vida puede estar en este mensaje. Para otros puede ser algo que puedes hacer para levantar tu energía, para enfocar tu energía cuando estás un poquito down, un poquito así como depre, para que eso te impulse. A ver, ¿qué más viene acá? La carta del 7 de bastos y la carta del emperador. Mira, la energía que yo veo con esto, para lo que viene a tu futuro, hay una persona importante que va a estar llegando a tu vida, una persona importante que va a estar comunicándose contigo, alguien que, por lo que yo veo aquí, de un principio, cuando esta persona llegue, tú como que vas a estar un poquito reacia, un poquito reacio, como que no quieres conocer a esta persona. Puede ser en el trabajo, puede ser en el amor, puede ser en cualquier aspecto. Para cada uno de ustedes es distinto quién es esta persona. Pero mira, me están diciendo que no te dejes llevar por las apariencias, porque esta persona que vas a conocer es alguien importante. Y cuando la conozcas no te vas a dar cuenta que es alguien importante. Y es alguien que en un futuro podrá, de alguna manera u otra, brindarte algún tipo de apoyo, no porque tú estés esperando que nadie haga nada por ti, pero es lo que yo estoy viendo que podría suceder. Entonces es como que abre tu corazón, abre tus energías un poco a las personas que van a estar pronto a llegar a ti, porque dentro de ellas va a haber alguna persona importante con quien puedas hacer un clic, con quien puedas hacer una conexión, que en un futuro va a ser alguien que de alguna manera u otra impacta tu vida de una manera positiva. Siento esta energía también de una persona, incluso puede ser una dueña de una empresa, un dueño de una empresa, una persona con una posición importante en el gobierno, una persona con una posición importante en las entidades privadas. Y esta persona por alguna razón quiere comunicarse contigo, quiere tener contacto contigo, quiere hablar contigo. Puede ser una persona incluso reconocida o famosa, pero tú no te vas a dar cuenta que lo es. Y tal vez tú estés evitando, bloqueando a esta persona, y esta persona tiene algún interés contigo. Como te indico, interés ya sea romántico, interés para hacer algún negocio contigo, o simplemente interés porque quiere tener una amistad contigo. Para que la barrera que a veces puedes tener de protección la bajes un poquito y te permitas conocer a esta persona para ver verdaderamente cómo puede impactar tu vida a futuro esta situación. Y mira, lamentablemente no sé cómo se maneje esa energía en tu país. Te puedo hablar de la energía que yo siento y cómo se maneja acá donde yo estoy. Y en algunas ocasiones las personas logran avanzar, y eso está mal, logran avanzar por a quién conocen. ¿A quién conoces? Entonces, cuéntame si en tu país también funciona así. Aquí es así. Aquí es así. Si tienes influencias o conoces a alguien que está en alguna posición, recibes ayuda. Si no, entonces te dejan así como para los leones, ¿no? Así como se dice. Acá se conoce como palanca. Si tienes una palanca, consigues lo que tú quieras. Consigues un mejor trabajo, consigues un puesto en televisión, consigues un puesto aquí, consigues un puesto acá. Ojo, que quede claro, yo no te veo a ti con ningún tipo de interés, que nadie te ofrezca ningún tipo de ayuda. Yo te veo a ti con energía de luchar. Y eso está bien. Pero es una realidad lo que yo estoy viendo acá desde mi punto de vista, en donde alguien va a llegar a tu vida que te va a dar una mano. No porque tú lo estás buscando, esa persona te va a dar una mano y tú ni siquiera sabes que esa persona tiene ese poder. Así que no es que tú estás buscando que alguien te ayude o buscando favores de nadie. Eso te va a llegar solito a ti. Ya corresponde a cada uno de ustedes decidir si aceptas o no aceptas ese impulso, esa ayuda, esa palanca para que obtengas algo en tu vida.
Y tú eres libre de decir, ¿sabes qué? Muchas gracias, no me ayudes con eso. Quiero mantener solamente tu amistad contigo. Quiero que nos sigamos conociendo de una manera romántica. Listo y frito. ¿Sabes? Puede funcionar de esa manera también. Y déjame saber también si en tu país o en la ciudad donde estás también se manejan las cosas un poco así. No todo, pero un poco así como que a quién conoces. Entonces, dependiendo de a quién conoces o amigo de quién eres, hay personas que pueden obtener triunfos así, como también hay otras que los obtienen luchando fuertemente por sus sueños y su vida. Hay de todo. Bien. Vamos a ver cuál es el mensaje de amor para ti. Tienes la carta de la codependencia. Importante con esta energía de la codependencia trabajar en soltar todo lo que tenga que ver con adicciones afectivas o adicciones en general, para que no crees ningún tipo de codependencia en otras personas. Esto podría también estar hablando de que en el aspecto del amor podrían haber personas que podrían crear cierto tipo de apego o de codependencia contigo. Y tal vez eso es lo que tú no quieres, por eso tienes esta energía con este emperador y esta carta del 7 de bastos bloqueando esa energía, porque no quieres que nadie, de alguna manera u otra, tenga codependencia contigo, que no pueda hacer nada si no lo consulta contigo primero. Hay uno de esa energía para algunos de ustedes. Mira, tienes también la carta de el retiro. Para algunos es importante desconectarse del mundo, tomar algún tipo de vacaciones, tomar algún tipo de descanso. Mira que eso también te lo había mencionado, para que las cosas en tu vida puedan seguir funcionando. Esto para algunos de ustedes también podría ser una luna de miel o irte de vacaciones hacia algún lugar. Va a estar recomendado eso para ti. Y tienes la carta de prestarle atención a las banderitas rojas, a las señales en el aspecto del amor, que puede ser con amistades, familiares o con personas románticas, porque hay señales que te podrían estar advirtiendo de cuáles son las intenciones de alguien en tu vida en el amor. Mira, tal vez tú podrías estar con esa energía pensando de que esta persona que llega, que te quiere ayudar o que quiere hacer un favor a ti, va a esperar algo a cambio, y tal vez eso es lo que tú no quieres. Entonces, algunos de ustedes pueden que esta persona quiera algo a cambio, otros simplemente la persona quiere ayudarte porque le sale de su corazón. Por eso te indica esta carta, tú estás pendiente a las señales que podrían decirte, uy, cuidado, corre para otro lado, o mira, todo va a estar bien. A ver, Capricornio, ahora sí, este es el momento más esperado por mí, para mi parte, déjame saber también para ti. Las cartas del propósito de vida. Uy, uy, uy. Así es que para ustedes, Capricornio, que estás de cumpleaños feliz. Vamos a ver qué te sale aquí para ti. La carta de los animales. Hay algunos de ustedes que tienes una conexión con los animales a tu alrededor, los animales en general, que puedes comunicarte con ellos de una manera intuitiva. Te habla también, si no tienes ninguna conexión así como con los animales, que tú podrías tener una gran intuición, así como el sexto sentido, o así como los animalitos también tienen una gran intuición. Tú puedes conectar con esa energía también. Para otros, esta carta de los animales podría estarte indicando de que le das la bienvenida a un animalito, una mascotita, en tu vida, para que esté a tu lado, para que te acompañe. Otros podría, con la conexión también de la ayuda de la fundación, hablarte de que podrías estar pensando tener algún tipo de fundación, la que te hablé al comienzo, donde quieres compartir, tal vez tenga que ver con la protección de los animalitos. Formar parte de una fundación que proteja a los animalitos o crear una tú. Mira, me encanta. Tu propósito y tu misión tiene que ver con el amor por los animalitos. Incluso, mira, me está llegando un mensaje que algunos de ustedes podrían estar pensando en tal vez cambiar su alimentación a una alimentación tal vez un poco más así como vegetariana, vegano o en esas líneas. Recuerda siempre que hagas algún cambio en tu nutrición, consultarlo con un médico o un nutricionista. Por esta esa energía para algunos de ustedes. ¿Qué más viene para ti como propósito de vida? Tú toma la energía con la cual conectes. La carta de escribir. ¡Qué belleza!
Esto te indica de que parte de tu misión de vida podría tener que ver... Uy, mira, justo acabo de recordar. ¿Recuerdas que al inicio yo te dije, escribe un cheque para ti? O escribe tus sueños y tus planes, y justamente te sale la carta de escribir. Para algunos de ustedes esto podría ser de que tienes una historia que contar, un libro que escribir. Cada uno de ustedes va a tener algo diferente que contar. Para unos puede ser un cuento, así como una historia, un cuento de dibujos animados. Para otros puede ser una historia biográfica. Para otros puede ser una historia de ficción que creas. Pero te está indicando esta carta de que empieza a escribir ese manuscrito. O terminarlo, porque algunos de ustedes tal vez ya tengan escrito algo y lo han dejado ahí como a medio palo. Entonces te dice, termina ese manuscrito. O empieza ese manuscrito. Y no tiene que ser nada complicado. Nosotros, como seres humanos, complicamos las cosas. Agarra una hoja, agarra un cuaderno y simplemente empieza a escribir tus ideas. No tiene que ser perfecto. Eso después se arregla, ¿sabes? Se arregla con un editor, se arregla con alguien más. Pero empieza a escribir. No importa, sácate 5 minutitos por el día y empieza a escribir lo que salga de tu corazón. Parte del propósito de vida para ustedes tiene que ver con eso, escribir, componer, crear. Algunos de ustedes pueden tener también hasta algún tipo de conexión con periodismo. Todo lo que incluya escribir, reportar. Me encanta esa energía. Te indica de que tú sanas, inspiras, enseñas y entretienes. Lograrás entretener al mundo con tu palabra escrita. Ábrete un blog, ¿sabes? Busca una manera, también puede ser por medio de las redes sociales, de mantener un diario. Escribe tus pensamientos. Ábrete un blog del tema que a ti te guste. Esta es energía para ti. Puedes tener eso como resoluciones para este nuevo año 2022. ¿Qué más viene para ti como propósito de vida? Tienes el consejo de la sensibilidad. Cada vez tú te estás convirtiendo en una persona mucho más sensible en cuanto a la conexión que tienes con las energías a tu alrededor, la intuición. Y te indica de que no hay nada más certero que las corazonadas, el sexto sentido o la intuición que tú puedas tener. Y para algunos de ustedes esto podría estarte indicando de que tienes una alta energía empática, donde puedes conectar como un don de poder interpretar o sentir las energías de las personas o lugares a los cuales tú entras o las personas con las cuales tienes contacto. Y la energía y la vibración no miente. Si algo no te cuadra, si una energía de una persona te hace así como que hay algo aquí que no me agrada, escucha tu intuición, sigue identificando esas señales de advertencia en tu vida para que las cosas salgan siempre bien. Algunos de ustedes también con esta carta podrían indicarte de que tienes algún tipo de camino espiritual en cuanto a ayuda a otras personas porque tienes esta habilidad empática, tal vez tomando algún tipo de curso, tratamiento de tarot, sanación, reiki, para tú poderte convertir en una de estas personas espirituales que ayudan a los demás. Compartir. Déjame saber qué te parecen y cómo conectas con estas 3 energías de los propósitos de vida para ti. Y ahora vamos a ver el espíritu animal. ¿Qué consejo te da el espíritu animal en esta fecha tan hermosa de cumpleaños para ti? ¡Qué belleza de mensaje! Tienes el espíritu del conejo. Te da el número divino como el número 49. Puede ser el número 94. El color que veo para ti, veo 2. El color moradito y el color oro. Bueno, oro no es un color, I know, el color dorado. Y para algunos tal vez porque vas a tener oro en tu vida. Lo importante de este mensaje es que llegó tu momento de la suerte. Este es el gran momento que has estado esperando en tu vida para lograr tus sueños y para manifestar. ¡Qué espectáculo de lectura! Déjame saber qué te parece, En los comentarios, cuéntame qué te parece la lectura. Cuando se empiezan a manifestar las cosas para ti, deja tus deditos para arriba, suscríbete, compártela, para que este mensaje pueda llegar a muchas más personas y yo pueda continuar con mi misión de enviar estos mensajes. Que la pases súper bien, que se abran todos los caminos del éxito, de la abundancia y de la felicidad para ti. Que tu alma
siempre esté rodeada de mucho amor y las personas que están a tu alrededor también sientan amor cuando tienen contacto contigo. Que pases un excelente cumpleaños el día que te corresponda y te decreto hoy y siempre mucha luz y progreso. Te mando un fuerte abrazo y un beso.